Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, a muchos les parece casi esotérico, el análisis técnico en el mercado de divisas. Casi magia, ¿no? Un poco, sí. La fuente que nos han pasado es una guía de investing.com que promete enseñar los conceptos clave a traders novatos de una forma divertida y fácil. Una promesa atrevida. Ya te digo. Nuestra misión es ver si cumplen y, sacar lo más importante para entender cómo leer esos gráficos que parecen un electrocardiograma en plena crisis. Es un buen punto de partida. Porque según la DIA, lo primerísimo que hay que entender es que hay como dos grandes filosofías para mirar el mercado. ¿Dos formas de verlo? Exacto. Por un lado, tienes el análisis fundamental. Este es el que se pregunta el por qué. El porqué de las cosas. Eso es, ¿por qué sube el dólar? Pues porque la Reserva Federal ha subido los tipos, o la economía va como un tiro. Se fija en las noticias, los datos económicos, la política. El telediario, ¿vamos? El telediario económico, has dado en el clavo. Y por otro lado está el análisis técnico, que es nuestro tema de hoy. Ajá. Y al técnico el por qué le da bastante igual. Se centra solo en el gráfico, en el movimiento del precio. O sea, que no le importa la noticia. No, su pregunta no es por qué, es cómo y cuándo. Analiza el precio del pasado para intentar intuir qué hará en el futuro. Vale. Aquí te tengo que parar. Porque esto es lo que a mí siempre me ha chirriado un poco. Dispara. Usar datos del pasado para predecir el futuro. Suena un poco a leer las hojas de té o a mirar una bola de cristal, ¿no? Es la pregunta del millón, sí. ¿En qué se basa realmente para que no sea simple adivinación? Pues mira, la guía lo aborda de frente. La premisa no es que la historia se repita exactamente, sino que rima. ¿Qué rima? Me gusta. Se basa en que las reacciones humanas a ciertos eventos pues tienden a seguir patrones. El miedo, la euforia, la duda, todo eso deja una huella en el gráfico. Claro. A un analista técnico no le preocupa el motivo de una crisis. Le da igual si es un banco que quiebra o una guerra. Le obsesiona la reacción. Exacto. Le obsesiona cómo reacciona la masa de inversores a ese pánico y si esa reacción se parece a otras que ya ha visto antes. O sea que es más un estudio de la psicología de masas a través de los gráficos. Justo. Es psicología de mercado visualizada. Pero, y esto es una advertencia que la guía repite como un mantra, es un arte, no es una ciencia exacta. Amigo. Puede ser muy, muy subjetivo. Dos analistas pueden mirar el mismo gráfico y ver cosas completamente distintas. No es una fórmula mágica, es una herramienta. Una herramienta para gestionar probabilidades, dices. Eso es. Entiendo. Pero entonces, si es tan subjetivo, ¿cuál es la ventaja? Porque el análisis fundamental, aunque sea más complejo, parece más sólido. Se basa en datos reales, no... La gran ventaja es que es universal. Universal. Sí. A ver, para hacer un buen análisis fundamental del yen japonés, tienes que ser casi un experto en la política monetaria del Banco de Japón, en su balanza comercial. Un trabajo de locos. Es un trabajo titánico para cada divisa. En cambio, las herramientas del análisis técnico las puedes aplicar igual al par euro-dólar, a la libra o al petróleo. Claro, el patrón es el patrón, da igual dónde lo veas. Porque la psicología humana es la misma. El pánico se parece en todos los mercados. Por eso la guía deja claro que los mejores traders no eligen, combinan. ¿Cómo que combinan? Usan el fundamental para saber qué comprar o vender a largo plazo y el técnico para saber cuándo es el mejor momento para hacerlo. Vale, me has convencido. Venga, vamos a ensuciarnos las manos con los gráficos. El más básico que describe la guía es el de líneas. El más simple de todos. Este lo entiendo hasta yo. Una línea que une los precios de cierre. Simple directo. Te da una idea general de si algo sube o baja. Es el gran angular del análisis, sí. Perfecto para una visión de pájaro, para ver la tendencia principal de un vistazo. Pero claro... ¿Se pierde información por el camino? Muchísima. No sabes qué pasó durante el día, solo dónde terminó. Por eso, el siguiente paso son los gráficos de barras, o como se les conoce, los OHLC. OLEC. Suena a club de moteros. Viene del inglés. Open, High, Low, Close. Apertura, máximo, mínimo y cierre. Exacto. Cada barrita vertical te da esos 4 datos. Lo más alto de la barra fue el precio máximo de ese día, lo más bajo fue el mínimo. Y luego tiene 2 marquitas. Una a la izquierda y otra a la derecha, he visto. Sí, una a la izquierda, que es el precio de apertura, y una a la derecha, el de cierre. Son muy completos, te dan muchísima información, pero son visualmente un poco aparatosos.
hay que fijarse. Espera, porque aquí la guía da un salto y presenta lo que llama la verdadera estrella, los gráficos de velas, o candlesticks. La joya de la corona. Y esto me ha parecido alucinante. Dice que los inventaron en Japón en el siglo XVIII, para especular con el precio del arroz. Así es, ¿Cómo puede ser que un sistema para el arroz domine hoy las finanzas mundiales? porque es una genialidad visual. Cogieron la misma información del gráfico de barras, o HLC, pero la presentaron de una forma infinitamente más intuitiva. Más fácil de leer. Mucho más. La vela tiene dos partes, el cuerpo, que es la parte ancha, rectangular, y las mechas, que son las líneas finas que salen por arriba y por abajo. Y el color del cuerpo es la clave de todo, ¿verdad? Es la clave. El cuerpo te marca la distancia entre la apertura y el cierre. Si el precio cerró por encima de donde abrió, es decir, si el día fue positivo, El cuerpo es verde o blanco. eso es. Y si cerró por debajo, si el día fue negativo, se pinta de rojo o negro. Con un solo golpe de vista ya sabes si ganaron los compradores o los vendedores. Y las mechas son el resto de la historia. Exacto. Te enseñan hasta dónde llegaron los máximos y los mínimos. Una mecha larga por arriba te dice que los compradores intentaron subir mucho el precio, pero al final los vendedores les pararon los pies. Es la historia de una batalla en un solo símbolo. Totalmente. O sea que cada vela es como un mini resumen del partido del día. Y lo más increíble que dice la guía es que una sola de estas velas, en el contexto adecuado, ya puede ser una señal muy potente. Potentísima. Me suenan los nombres: martillo, doji, envolvente. Suenan a llaves de judo. Totalmente. Son patrones que describen un cambio de poder muy rápido. Por ejemplo, el patrón envolvente o engulfing. A ver, Imagina que vienes de varios días de caídas, con velas rojas. Y de repente aparece una vela verde enorme, cuyo cuerpo se traga o envuelve por completo al cuerpo de la vela roja anterior. es una remontada en toda regla. Es una remontada brutal en un solo día. Lo que te está diciendo ese patrón es que el sentimiento del mercado ha dado un giro de 180 grados y con una fuerza abrumadora. Es una señal muy clara. De las más claras, sí. Luego tienes el martillo o a hammer. Visualmente es justo eso, un cuerpo pequeño arriba del todo y una mecha inferior muy, muy larga. ¿Y qué nos cuenta esa historia? Nos cuenta una historia de pánico y recuperación. Durante ese periodo, los vendedores entraron en pánico y hundieron el precio. Parecía el apocalipsis. Vale. Pero en esos mínimos apareció una fuerza compradora descomunal, que no solo frenó la caída, sino que empujó el precio de vuelta hasta casi el nivel de apertura. Es el mercado gritando: de aquí no pasamos. Exactamente. La clave, y esto lo subraya la guía, no es solo ver el martillo, sino dónde lo ves. Un martillo después de una larga tendencia bajista es una señal muy poderosa. Pero el mismo martillo en otro sitio. En medio de un mercado lateral no significa casi nada. El contexto es todo. Entiendo. No es la foto en el álbum correcto. La guía también habla del harami, que dice que es como el envolvente, pero al revés. Exacto. Tienes una vela grande y la siguiente es una vela muy pequeñita que está contenida dentro del cuerpo del anterior. Como si frenara de golpe. Imagina un coche de carreras que de repente mete segunda. El harami es una señal de pérdida de impulso, de indecisión. El mercado frena en seco. Pero no te dice que vaya a cambiar la tendencia. No, no necesariamente. Pero si te avisa, te dice, ojo, que la gasolina se está acabando, ve con cuidado. Y nos falta el más famoso, el que sale en todas las películas, el doji. El doji. El doji es la indecisión hecha vela. Ocurre cuando el precio de apertura y el de cierre son, pues, prácticamente el mismo. Entonces, el cuerpo es una línea. Una línea casi invisible, sí. Y suele tener mechas por arriba y por abajo. Es un empate técnico perfecto. Nadie ha ganado la batalla. Y eso es importante. Es muy importante. Ver un doji después de una tendencia muy fuerte es como ver al líder de una maratón pararse en seco a 100 metros de la meta. No sabes qué va a pasar, pero sabes que algo importante está ocurriendo. Justo. A menudo precede a un cambio de tendencia. Vale, hemos estado mirando el mercado con lupa vela a vela, pero si te quedas ahí, te pierdes la película completa, ¿no? Totalmente. La guía dice que ahora toca hacer zoom hacia afuera y ver cómo estas pequeñas batallas forman las grandes campañas, lo que en el mundillo llaman tendencias.
Si el precio va haciendo máximos y mínimos cada vez más altos, Tendencia alcista. alcista. Y los analistas unen esos mínimos crecientes con una línea, la famosa línea de soporte, que actúa como un suelo dinámico. Y mientras el precio no la rompa, Mientras se mantenga por encima, la fiesta sigue. y si es al revés, máximos y mínimos cada vez más bajos, es una tendencia bajista, y se traza una línea de resistencia por arriba, que actúa como un techo. Exacto. Pero, claro, ninguna tendencia dura para siempre. La guía menciona unas figuras muy visuales para detectar su agotamiento, como el doble techo y el doble suelo. Son de los patrones más sencillos y fiables. Un doble techo es justo lo que parece. El precio sube, llega a un máximo, corrige un poco y vuelve a intentar superar ese máximo. Pero no puede. No puede. Se da de cabeza contra el mismo nivel de resistencia 2 veces. En el gráfico dibuja una especie de M gigante. Una señal muy clara de que los compradores ya no tienen fuerza. Pero al revés, una WN en el fondo del mercado que indica que los vendedores ya no pueden empujar el precio más abajo. Y a partir de aquí, la cosa se complica con figuras geométricas. Triángulos. La guía habla de varios tipos. ¿Sí? Los triángulos son patrones de consolidación. Son como una pausa para tomar aliento antes del siguiente gran movimiento. Una calma antes de la tormenta. Algo así. El más básico es el triángulo simétrico. Los máximos son cada vez más bajos y los mínimos cada vez más altos. Las líneas se van a juntar, Indica una batalla muy igualada. que acabará con una ruptura, un movimiento muy violento. El problema es que el triángulo por sí solo no te dice si la ruptura será hacia arriba o hacia abajo. Es neutral. Pero hay otros que sí dan más pistas, ¿verdad? El triángulo ascendente. Ese sí. Aquí tienes mínimos cada vez más altos que van chocando contra una resistencia plana, un techo horizontal. ¿Y eso psicológicamente qué significa? Pues que los compradores están cada vez más impacientes, empujando con más fuerza contra esa barrera. La probabilidad dicta que al final la barrera cederá. Y el precio se disparará al alza. Exacto. Y su opuesto es el triángulo descendente. Máximos cada vez más bajos, presionando un soporte plano. Aquí son los vendedores los que tienen el control. Y lo más probable es que el precio rompa a la baja. Y aquí viene una advertencia importante de la guía. Hay que tener cuidado con las rupturas falsas. Esencial. Una ruptura falsa es la pesadilla de cualquier trader. Me lo imagino. Ocurre cuando el precio parece romper el triángulo, todo el mundo se lanza a operar en esa dirección y de repente el precio se da la vuelta y se va en la dirección contraria. Atrapando a todo el mundo. A todo el mundo. Por eso, los analistas más prudentes no se fían del primer movimiento. Esperan a que una vela cierre de forma clara fuera del triángulo para tener una confirmación. Para terminar con las figuras, no podemos dejar la que tiene el nombre más genial de todas. Cabeza y hombros. Head and shoulders. El patrón que más le debe a una marca de shampoo, sin duda. Pero es un clásico por una razón. Es uno de los patrones de cambio de tendencia más fiables. A ver, explícalo. Imagina una tendencia alcista. El precio hace un primer pico, el hombro izquierdo. Corrige. Luego hace un pico más alto que el anterior, la cabeza. La cabeza, claro. Vuelve a corregir y hace un tercer pico, más bajo que la cabeza, a una altura similar a la del primer hombro, el hombro derecho. Y la clave de todo esto es la línea del cuello. La neckline. Sí, se traza uniendo los dos valles que se forman entre los hombros y la cabeza. Esa línea es la línea en la arena. El punto de no retorno. Justo. Según la teoría clásica, la tendencia alcista no se da por terminada hasta que el precio no rompe esa línea del cuello. Y muy importante, una vela cierra por debajo de ella. Hay que esperar la confirmación. Siempre. Muchos novatos se precipitan y venden en cuanto el precio la toca, y a menudo se ven atrapados en una trampa. Y, por supuesto, existe la versión invertida para el fin de una tendencia bajista. Uf, la verdad es que es un mundo. Martillos, triángulos, cabezas. Si tuviéramos que destilar todo esto que hemos visto de la guía en, digamos, 3 ideas clave, ¿cuáles serían? Buena pregunta. A ver, la primera, sin duda, es que el análisis técnico no es una ciencia. Es un arte basado en probabilidades. Una herramienta, no una bola de cristal. Exacto. Es para entender la psicología del mercado, no para predecir el futuro con certeza. Quien busque certezas aquí se va a llevar una decepción. De acuerdo.
Segunda idea. La segunda es que el contexto lo es todo. Un patrón de velas aislado no significa nada. Un martillo o un doji solo son relevantes si aparecen en un lugar clave. Al final de una tendencia, por ejemplo. O en un nivel de soporte o resistencia importante. Hay que aprender a leer la historia completa, no solo las palabras sueltas. ¿Y la tercera? La tercera es que esto es solo la punta del iceberg. La guía profundiza luego en indicadores matemáticos, medias móviles, ¿Se complica más? pero el concepto de fondo es siempre el mismo: visualizar la lucha entre la oferta y la demanda. Y la única manera de aprender es la práctica. Mirar gráficos una y otra vez hasta que tu ojo se acostumbre. Y para terminar, quiero lanzar una reflexión que se me ha quedado grabada de la guía. Sugiere que estos patrones funcionan en parte porque hay millones de traders en todo el mundo que los conocen, los buscan y actúan en consecuencia cuando los ven. Una especie de profecía autocumplida. Exacto. Y esto me lleva a una pregunta un poco filosófica para que la gente se quede pensando. ¿Los analistas técnicos están prediciendo el futuro del mercado o en realidad lo están creando al actuar todos a la vez sobre las mismas señales visuales?